A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar con ustedes. Insistiré una vez más. Usemos la mascarilla. Cada día tenemos noticias muy importantes respecto de la pandemia, del combate a la pandemia, de la actitud de la gente. Por supuesto, la decisión del presidente de la República de haber tomado como una de sus metas y uno de sus propósitos fundamentales la vacunación está dando sus resultados. Hay provincias donde ya el tema de la pandemia tiene resultados el combate de forma muy importante. Me quiero referir a la provincia de Loja, por ejemplo. Así que usemos la mascarilla, mantengamos el distanciamiento, lavarnos las manos en forma periódica. Es casi como una especie de método de seguridad que salva la vida. Uno que otro caso se han dado de gente que están en cuidados intensivos y ocurre que no se han vacunado. De suerte que, lamentando por supuesto esa situación, esperemos que esto no se replique. Usemos la mascarilla. Ese es uno de nuestras obligaciones. El presidente de la República se presentó en una entrevista en vivo hace pocas horas y le dijo al Ecuador: vamos a la consulta popular, porque la consulta popular no es otra cosa que un mandato al que hay que obedecer, un mandato del pueblo directo. Días antes de su categórica intervención, él había dicho en una entrevista de que ese es un tema que podría esperar un tiempo. Muchos dijeron: no, consulta por lo menos este año no va a haber. Yo digo, interpretaron. Cosa no rara, la reacción de algunos asambleístas, de algunos bloques, medio como que cantaron victoria, dijeron: no, el presidente no va a la consulta popular. Así que ahora sí, perdón la redundancia, vamos a poner nuestras condiciones. Y comenzaron las declaraciones, que no van a dar paso a un proyecto de ley, que no van a votar por tal proyecto de ley, que en definitiva la Asamblea bloquearía las pretensiones del Ejecutivo, en este caso el presidente de la República, que estaban vinculadas incluso con ofertas de campaña, con compromisos de campaña. Es decir, un poco se replicó esa actitud repetitiva de tratar de bloquear, poner contra las cuerdas al Ejecutivo, sacar una serie de ventajas coyunturales y desde luego generar un ambiente de inmovilismo, que eso sí no es otra cosa que más de lo mismo. La ministra de Gobierno tomaba contacto con algunos bloques, dirigentes de bloques, con algunos legisladores,
nos hacía conocer de que como que existen dificultades para la consulta popular, para aprobar las leyes, no para la consulta popular. La consulta popular ya no presentada como tal, no promovida, era un poco la herramienta de aquellos que no a esto, no a lo otro, no al proyecto de ley, no al tema laboral, no al tema del IES. Bueno, una cosa realmente, si se quiere, hasta escandalosa. La ministra de Gobierno en una entrevista en radio dijo: el presidente de la República se verá, no quisiera cometer error de los términos, se verá obligado a usar un recurso constitucional, la consulta popular. Yo quisiera decir que la consulta popular no debería en ningún caso nacer de una especie de acción reactiva a una negativa de aprobar un proyecto de ley o promover temas profundos para cambiar el rumbo de la política en la sociedad ecuatoriana. No, debería ser una herramienta constitucional expedita como para escuchar el pronunciamiento del pueblo. Pero bueno, lo dijo así. Ante la pregunta insistente, o quién sabe si no insistente, recurrente del periodista: ¿y si no funciona la consulta popular? ¿El gobierno ha pensado en una muerte cruzada, por ejemplo? Esa fue la pregunta. Y la respuesta fue que sí, que podría haber esa posibilidad. Ese ya es un tema mucho más severo, si se quiere. Ya no solo es una convocatoria al pueblo para preguntarle sobre un tema específico, sino es el cierre de la función legislativa, ¿no? Un determinado tiempo de gobernar vía decreto y el que el presidente de la República ponga a disposición su cargo y sea sometido a la voluntad popular. Pero luego de estos desencuentros, estos dimes y diretes, escuchamos, por decir algo, al legislador Quispe, que salió y hacía alusión a un tema relacionado con la afiliación política en otro gobierno. Es decir, se dio un movimiento que también es característico de los tiempos, una especie de contraataque, verbal por supuesto, y al mismo tiempo salta el escándalo de la segunda vicepresidenta de la Asamblea, que a decir de una grabación o de la existencia de una grabación, conversaba con algún pariente cercano, si no me equivoco un hermano, y le decía: yo puse al duro de la dirección de esta agencia de transporte, así la denominan. Entonces, bueno, pues eso no era otra cosa que una especie de jugada con un personaje no programado. En tiempos de fútbol, de repente uno como que puede estar proclive a poner ejemplos o comparativos de los jugadores no programados en el partido que de pronto realizan una jugada decisiva. Y bueno, ya había pasado horas antes el tema de la legisladora Cerda, que daba no una advertencia, daba un consejo respecto de que si roban, lo hagan bien. Ya provocó en la Asamblea yo diría, más o menos una fractura, ¿no?, en ese marco
que diseñaron para diferenciarse de los anteriores, pero con esto ya se discutía y se hablaba y los corrillos estaban en la anterior y la actual. Tema comparativo. De pronto, un legislador anuncia que el jefe de la bancada de Pachacútec a esta hora casi desaparecido. A esta hora casi desaparecido. Vocero oficial, coordinador de Pachacútec, integrante del CAL, la voz cantante de los temas políticos que se proponían y que venían a marcar la diferencia. A esta hora, casi podríamos decir, no se lo siente. De pronto, los supuestos chats o los chats con supuestas gestiones, a través de uno de sus asesores, una rueda de prensa, ya no viendo la cámara, sino con la mirada al piso, y viendo a los periodistas con la mirada al piso. De pronto otro legislador de la provincia de Pastaza, me refería al asambleísta Pereira. De pronto otra noticia de que otro legislador era aludido con alguna práctica parecida y un reclamo de alguien que le decía, pero mira, ya has ayudado a otros, ¿y por qué no a mí? Si conmigo te comprometiste. Y él le decía, mira, esto es así mismo, pero estamos tratando el tema, tenme un poquito de paciencia. Todo eso de los 3 ciudadanos que he citado, absolutamente establecido en una ley la prohibición so pena de la destitución. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se produce? Pues no, una asamblea que de pronto, como que sus integrantes, algunos de ellos, cambiaron de actitud, dijeron, el presidente no va a convocar a una consulta popular y ajustemos, poniendo condiciones. Y la asamblea no está para poner condiciones, está para legislar y está para fiscalizar. Las condiciones de gobernabilidad las pone el presidente de la República. Tenemos que aprender esto para que no exista duda. Gobernaremos desde el Congreso, ¿recuerdan ustedes? Pero además eso le atribuyeron a un legislador que nunca lo dijo. Eso le atribuyó un candidato finalista, me refiero al señor Febres Cordero, al presidente de la izquierda democrática, para persuadir al elector, que lo elijan, para que no gobierne el Congreso. Así nomás fue este tema, ¿no? Y además, la intención debió haber sido, y denme carta blanca para poder conseguir diputados que se sumen a mi tesis gubernamental y poder revertir las mayorías. Y ustedes recuerdan los Cherres, los Herrera, etcétera. Ustedes recuerdan, después, en el año 1985, el nombramiento del señor Averroes Bucarán y su bloque incluido, quien se perfilaba para ser el candidato en 1988, el doctor Ángel Duarte Valverde, que después fue elegido diputado a medio tiempo, y claro, con el gobiernismo terminó totalmente su candidatura presidencial, porque así establecía la costumbre de que el que gobierna tiene desgaste y su candidato difícilmente puede conseguir ganar una elección presidencial hasta la elección del presidente Lenín Moreno, y que ocurrió con su elección, y al asumir el mandato lo que ocurrió, que ya sabemos lo que pasó. En medio de todo esto, cuando se veía una especie de fracaso, digámoslo, no en el estricto sentido lo que eso significa, porque el fracaso en política son temas coyunturales de día a día. En cada votación puede haber
una diferencia no prevista, mejor dicho, una decisión no prevista. Y claro, habían funcionarios del Ministerio de Gobierno que daban opiniones que no estaban exactamente en la vía de lo que decía la ministra, porque mientras ella ponía ciertas líneas que son innegociables, de pronto los funcionarios decían, no, tenemos que conversar, tenemos que acercarnos, tenemos que bajar las tensiones, y así. Se presenta el presidente de la República, yo diría, sin temor a equivocarme mayormente, que se presenta y usa la toga, por supuesto, la del presidente, no hay como, o mejor dicho, la tiene permanentemente. No, se presenta, pero además usa la toga de ministro de Gobierno. Y le dice al Ecuador, vamos a la consulta popular. El Ecuador no puede permitirse el lujo. No puede permitirse el lujo el Ecuador, digo, de ir de tumbo en tumbo. Y quiero decir, advertirles a los señores de la CONAIE, jamás vamos a derogar el decreto de revisión del costo de los combustibles bajo los parámetros técnicos preestablecidos. No sé si me expliqué bien. De eso no vamos a hablar. Se había anticipado el presidente de la CONAIE a decir que el 11 de septiembre era la fecha tope, como para que ellos tomarían una decisión respecto de qué hacer para, entre comillas, luchar contra el gobierno. Y claro, el presidente muy duro, categórico. Digo duro por la forma no acostumbrada por otros, que salieron siempre con la estampa de la negociación en favor de los que demandaban algún tema. No, aquí dijo, no voy a levantar la voz, pero habló claro. No voy a amenazar, pero tal tema que está establecido a través de un decreto presidencial del gobierno anterior, no lo voy a revisar jamás. Así de categórico. Y bueno, el periodista le dice, Pachacuti ha decidido romper con el gobierno. Y el presidente de la República contesta y dice, ¿de qué ruptura hablamos? No teníamos ningún acuerdo, ningún entendimiento, ningún pacto. Y hace alusión al discurso de la presidenta de la República el 24 de mayo, el 16 de mayo, porque la asamblea se posesiona el 14. Duró 2 días estos entendimientos y la presidenta el 24 de mayo en su discurso da señales de una apertura para una doble vía entre el Ejecutivo y el Legislativo, cosa muy importante. Pero dice de eso el presidente de la República, de eso a que yo haya hecho un pacto con ellos respecto de tales temas, lo que de alguna manera quiere decir que voy en contravía a lo que yo propuse y la gente votó por la propuesta. No. Es decir, no se dio por notificado, cosa muy clara, muy clara, mejor dicho, desde el punto de vista político. ¿Por qué yo tengo que reconocer adversidad respecto del incumplimiento de algo que no se ha pactado? Clarísimo. No. Me pareció una cosa
yo diría de los tiempos para bien, o sea, de ver allá el futuro. Así tiene que ser, pues. No hay pactos sobreentendidos, y peor, sobreentendidos para pasar la factura. Imposible, imposible. Señoras y señores, me he permitido este relato seguramente con algunos desajustes, pero creo que en el fondo eso es lo que ha ocurrido, y a partir de ese día se da vuelta la página, y se comienza a hablar de la asamblea y seguramente, de la consulta popular, y seguramente están trabajando ya en los textos, porque ha de entenderse un trámite, ¿no?, pasando por etapas de revisión constitucional, etcétera, pero esa está dentro de las facultades que tiene el presidente de la República. Así está, las cartas sobre la mesa. Y ocurre que al siguiente día se presentan dos legisladores socialcristianos, el señor Abedrabo y don Luis Almeida Morán. Y ahí en el sitio definido en la asamblea como para hacer pronunciamientos, dicen: nosotros estuvimos en campaña con el presidente, apoyamos su propuesta. Y claro, porque lo escuché eso al asambleísta Abedrabo, eso que es patrimonio de los que recién empiezan. Es decir, repiten, porque es casi una especie de, es como una vacuna. Apoyaremos lo bueno, pero no apoyaremos lo malo. Yo no recuerdo en la historia de la humanidad, estoy hablando del Ecuador, ¿no?, pero lo digo por de alguna manera explicarme, no recuerdo que un presidente de la República proponga un proyecto de ley, una reforma o como se llame, donde diga: esto es lo bueno y esto es lo malo. Levanten la mano los que quieren votar por lo bueno y levanten la mano los que quieren votar por lo malo. Porque se ha de entender que tiene que haber una votación, y hay de los unos y de los otros, ¿no es cierto? Entonces le pusieron eso de que votaremos por lo bueno y no votaremos por lo malo. Otros suelen decir: jamás votaremos por algo que afecte al pueblo ecuatoriano. Sí sería bueno, cuando alguien dice eso, que repase y estudie los proyectos de ley y defina en blanco y negro: esto es malo por esto, y esta es la alternativa. Eso sería lo extraordinario. Sí, pero eso no es patrimonio de todos, porque nadie nace sabiendo nada. No quiero de ninguna manera hacer un discrimen de los nuevos, pero hay nuevos y hay nuevones. Los nuevones son los que creen que están entrenados y que conocen el tema al dedillo, y eso no existe. Eso no existe. Pero cuando hubo esa reacción de los legisladores, ya salió el jefe de bloque de Pachacuti y dijo: con nosotros no han hablado. Lo desmintió la ministra de Gobierno. Es decir, en la asamblea a este instante, señoras y señores, con la experiencia que existe, están sometidos, perdonen el término, porque no tienen otra alternativa, a la consulta popular. Solo para terminar, les quiero sugerir una interpretación. ¿Qué habría pasado del gobierno del presidente Lenín Moreno si no habría convocado a la consulta popular del año 2018? No había gobierno. Y si es que pasó lo que pasó con los repartos y qué sé yo, ¿qué habría sido sin la consulta popular? ¿Y qué habría sido con los organismos de control en manos de estos que, por lo que se ve, llegaron a ser de la asamblea una especie de escudo para que se olviden de lo que han hecho? Hasta ahí por hoy. Señoras y señores, qué gusto haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La Corrupción.